Trabajo. Hola, buen día, compañeros. Mi nombre es Kelly Alejandra Sánchez Briviescas y mis compañeros Miguel Ángel Cisneros Castañeda, Nidia Zulay Pinilla Gaitán y Noemí Rivera Peña, les vamos a platicar acerca del consentimiento informado y sus antecedentes. Les quisiera platicar que pues nosotros tomamos la decisión de hacer algo un poco diferente a lo que ya hemos venido haciendo como exposición. Decidimos grabarlo para poderles dar una mejor información y más viable. ¿Me ayudan con la siguiente? Bueno, primero vamos a platicar de dónde viene este consentimiento informado, ¿no? Eh, Sabemos que está la parte de la bioética y el derecho. ¿Qué pasa? Cuando se juntan estas dos, se hace algo que es un consentimiento informado. ¿Qué pasa aquí? Antes los derechos, pues, de nosotros como personas no estaban tan respetados como lo están ahora. Y ahora viene y parte esta parte del consentimiento informado. Vamos a explicar qué es. El consentimiento informado, pues es un proceso de comunicación entre un profesional de la salud y el paciente. ¿Qué pasa durante este proceso? Bueno, pues durante este proceso, el profesional de la salud le da toda la información al paciente si va a llegar a requerir algo, ¿no? Por ejemplo, alguna intervención quirúrgica, alguna intervención invasiva, algún tipo de cirugía o algún riesgo que tenga el paciente. Cabe destacar que dentro de este consentimiento informado, el profesional de la salud está obligado a dar una información concreta que sea comprensible y que el paciente la pueda digerir para él poder tomar una decisión aceptable. Dentro de este consentimiento informado hay dos partes que mencionan, que es la autonomía, que es cuando manifiesta su voluntad, y la libertad, que es más para donde no intervienen como que los terceras personas. También cabe mencionar que pues muchas veces em, el consentimiento informado sí pueden interferir terceras personas cuando es algún menor de edad o alguien que padece de sus facultades mentales o que tenga alguna discapacidad, pues ahí sí tiene que participar alguien más. Pero pues ya el tema de la autonomía y la libertad se los estará explicando mi compañera Zulay de manera más amplia en su exposición. También conocemos dos tipos de consentimiento, que es el investigativo. El investigativo es aquel que ya está conciso, que ya está concreto, que el profesional de la salud solo lo lleva y le dice al paciente, es esto, se tiene que hacer esto porque tu vida está en riesgo o porque ya es lo último que podemos hacer, ¿no? Entonces ya nada más se encarga el paciente de leerlo y pues de estar informado de qué es lo que va a suceder. Mientras el clínico, pues ya es cuando tenemos la parte donde el profesional de la salud se acerca al paciente para explicarle, como ya le comentaba, de manera comprensible y que pueda digerir el paciente qué es lo que va a suceder, ¿no? Cómo está su estado de salud, qué es lo que necesita, qué es lo que le hace falta, o de qué manera se va a intervenir y hasta incluso quiénes van a intervenir para que él pueda tomar la decisión de, pues, si lo va a aceptar algún tratamiento médico, psicológico o pues no, yo quiero que otros médicos me atiendan o yo tengo mi médico de base. Entonces, ahí es donde él puede decidir, el paciente puede decidir toda esta parte y el profesional de la salud tener ese respaldo de decir qué es lo que va a pasar y cuál es el acuerdo al que van a llegar para que no haya ningún problema legal. Bueno, por mi parte es todo. Los dejo con mi compañera Noemí. Muchas gracias, Kelly. Pues bueno, compañeros, vamos a hablar un poquito qué es lo que pasó para llegar a este documento llamado consentimiento informado. ¿Tuvo que haber pasado algo para poder llegar a este documento?
que a final de cuentas nos da la autonomía total de tomar decisiones, ¿no? Vámonos a la época de Hitler. Hitler quería una población pura. Él quería utilizar a todos los de lo que fueron los campos de concentración y hacer una saneación. ¿Qué era una saneación? Pues prácticamente matarlos. Entonces, ¿de qué se congregaban estos campos de concentración? Eran judíos, gitanos, soviéticos. Y para estos campos de concentración servían para hacer experimentos. Eran tres áreas de experimentos. La primera área la vemos en las mejoras militares, así le llamaban ellos. Ellos tomaban a los prisioneros de los campos de concentración, subían a los aviones y los lanzaban para ver si sobrevivían al llegar al suelo. Entonces también les ponían paracaídas para ver cuáles eran los síntomas al llegar al suelo y lo que ellos querían era mejorar a sus militares, ¿no? Y también buscaban lo que era hacer que el agua de mar fuera potable y buscar antídotos para lo que era la hipotermia. Entonces, todo esto se ubicaba en la primera área. La siguiente lámina. La segunda área de experimento eran las mejoras médicas. ¿Qué hacían ellos? Ellos inyectaban virus para sacar antídotos de las personas, pero esto no le comunicaban a las personas, ellos realmente experimentaban con ellos, ¿no? También en una cárcel llamada Sachsenhausen, hacían que sus prisioneros olieran gases nocivos para que entonces ya pudieran estudiarlos y poder sacar los antídotos correspondientes para sus futuras generaciones, ¿no? El área 3 es el llamado también avance de la raza aria. Lo que Hitler quería era una población, como les mencionaba, pura. Entonces empezó a eliminar, para que no se reprodujeran, empezó a eliminar de la siguiente forma. Por medio de rayos X empezó a quemar ovarios y testículos a las personas que estaban dentro de los campos de concentración, asimismo con productos químicos que pues prácticamente no les avisaba, nada más experimentaba, ¿sí? Esto es en el área alemana. Ahora nos vamos del otro lado del mundo, al área de Estados Unidos. Estados Unidos experimentó en Alabama con el experimento que se llama de Tuskegee. Aquí ubicaron a 399 afroamericanos que tenían sífilis y experimentaron también con ellos. La idea de ellos no era inyectarles tratamiento, sino ver qué seguía de la sífilis con los primeros síntomas y qué iban surgiendo conforme pasaba el tiempo, iban registrando sus síntomas, pero los dejaban morir. Hasta que científicos se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y fue entonces que ya empezamos a ver lo que es un consentimiento informado. Y pues bueno, ya de este preámbulo, ahora sí podemos entrar a la línea del tiempo. Nos ubicamos en el 1947. Se promulga el consentimiento informado en el Código de Nuremberg, que más adelantito nos va a hablar también un poquito mi compañera Zulay. Y en el 1948 se emite la Declaración Universal de Derechos Humanos, reafirmando el derecho a recibir información. Y hasta el 1965 se registran todos estos, continuamente se registraban experimentos en donde la gente no estaba informada de lo que le estaban haciendo. En el siguiente año, que es 1972, se crea la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos de la Investigación Biomédica. En 1978 se publica el informe Belmont, estableciendo principios éticos en la investigación biomédica. En 1972 se publican los principios de ética biomédica de Tom Beauchamp y James Childress, basados en el informe Belmont. A continuación, mi compañero Mike va a darnos la finalización de la línea del tiempo. Muy bien. La línea del tiempo de 1982 se publican las pautas éticas internacionales para su investigación biomédica con seres humanos del CIOMS.
Para 1994 se emite la Declaración para la Promoción de los Derechos de los Pacientes en Europa. En 1997 se adopta el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano, para así tener una relación con la aplicación de la biología y la medicina. En 2005 se publica la Declaración Universal de la Bioética y Derechos Humanos de la UNICECO. Muy bien. Bueno, y compañeros, con todo lo que hemos visto de los antecedentes que nos ha traído Noemí y Miguel Ángel con esa línea del tiempo, nos damos cuenta que la bioética fundamenta los elementos éticos y los principios en la relación que se da médico-paciente. Por tal razón, es importante incorporar ese enfoque humanista. ¿Por qué? Porque estamos buscando priorizar la atención y que la parte del servicio en salud sea cada día más humano, siempre respetando la autonomía. Recordemos que la autonomía viene autos de sí mismo y nomos de ley. Es esa posibilidad que tiene todo ser humano, de donde sus propias reglas le permiten el realizarse en la vida, el tener esa capacidad y esa libertad para pensar por sí mismo con un sentido crítico en el contexto en el que se esté desarrollando. Entonces aquí ya debemos tocar esta frase que me pareció hermosa y dice que se deduce que a mayor conocimiento, mayor posibilidad de autonomía y que ignorancia es ausencia de la misma. Esto es dependencia y nos lo dice Héctor Mauricio Mazo. Entonces acá la invitación, compañeros, es a que siempre nos paremos en la mirada de ser eternos aprendices, porque solamente con el aprendizaje es que podemos empezar a ampliar un poco más ese conocimiento para elegir de mejor manera. Y hablamos ahí de un término muy importante y es el término de la libertad. Pero ¿qué es libertad? La libertad se define como la capacidad de elegir sin coacción y de elegir entre varias posibilidades. Siempre vamos a tener posibilidades, son innumerables en el universo. ¿Y posibilidades en qué aspecto? En el libre desarrollo de mi personalidad, las posibilidades que puedo encontrar en la libertad a la información, en la libertad a la conciencia, a la expresión y también al culto. Pero hablamos de algo. Hay una libertad negativa y una libertad positiva. ¿Qué es esta libertad negativa? Es tener la libertad de cuando hay ausencia de imposición, cuando estamos libres de coerción, cuando tenemos independencia frente a la voluntad de terceros, cuando tenemos derecho a no ser coaccionados. Pero también hay una libertad positiva y esta libertad positiva nos hace pararnos en la libertad para el preguntarnos, ¿para qué tú ejerces esta libertad? ¿Para qué actúas con miras a lograr ese objetivo? ¿Para qué yo me propongo lo que me propongo? ¿Qué estoy buscando? La autorrealización, mis ideales, pero también entender que debo también respetar los deberes que yo tengo. Entonces, siempre que nosotros nos paramos en el para qué, nos hacemos protagonistas de nuestra vida. Si nosotros nos paramos en el por qué, siempre vamos a estar viendo el problema. El para qué te hace responsable, responsable de toda la información que tú traes, responsable de irte capacitando y responsable de las decisiones que con responsabilidad, valga la redundancia, con esas habilidades que yo tengo, lo voy a hacer lo mejor posible para mí. Entonces, compañeros, cuando nosotros elegimos y nosotros lo hacemos libremente, accionamos con un compromiso y decidimos determinarnos a nosotros mismos en qué realidad queremos estar, porque somos nosotros los que creamos esa realidad. Y esto influye porque encontramos el sentido de accionar. Cuando yo realmente elijo algo, yo lo hago con toda la pasión, porque sé qué es lo que me gusta, qué es lo que estoy eligiendo, qué es lo que voy a sostener. Entonces, cuando nosotros traemos la libertad unida a la autonomía, lo que se da es un vínculo que nos va a permitir decidir de mejor manera. Kant nos decía que nadie, y abro paréntesis, ni personas, ni el Estado, ni las instituciones pueden obligarte a ser feliz a tu modo, que tú tienes la libertad y es lícito buscar tu felicidad como mejor te parezca. Pero asimismo, como tú quieres que respeten tu libertad, respeta la de los demás. Y entonces aquí la bioética, que es un campo de reflexión de la ética general,
trae unos reglamentos y aparece esta parte donde nos habla de lo que hicieron en Norteamérica con el informe de Belmont. Este informe de Belmont nos dice que inicialmente se formularon 3 principios: respeto a la persona, justicia y beneficencia, de los cuales surgieron 4 principios: el de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. ¿Qué sucedió después? Posteriormente, estos principios fueron transformados por Beauchamp y James Childress, quienes elaboraron un paradigma moral para quienes trabajan en el sector de la salud, con el fin de proporcionar una referencia práctica y conceptual que pueda servir de orientación en situaciones concretas. Y más adelante, Diego Gracia sugiere en su libro Fundamentos de Bioética la jerarquización de los principios en 2 niveles. Entonces, el primer nivel tiene que ver con la prioridad y está compuesto por los principios de no maleficencia y justicia. Esto nos da un nivel general de obligación perfecta, que además son exigidos por el derecho. Y el segundo nivel está formado por los principios de autonomía y beneficencia, que se mueven más en el ámbito de lo personal y lo privado, y no podría exigirse jurídicamente. Entonces ahora los voy a dejar con Mai, que nos trae la parte de conclusiones. Muy bien. Conclusiones, ¿verdad? Ok. Y por último, las conclusiones, que son 3 puntos. Principalmente hablamos de que se destaca la importancia de la autonomía del paciente en este proceso, así como la necesidad de una reflexión ética y bioética. Más allá de aspectos meramente administrativos, se mencionan también conceptos clave como la agencia y la libertad, así destacando su relevancia en la redacción de los formatos de consentimiento informado. También se destaca la importancia de concientizar a los profesionales de la salud sobre la relevancia de este documento para así poder evitar problemas de responsabilidad de una forma profesional y así mantener una relación médico-paciente humanizada. Quiero mencionar un breve resumen sobre lo que es la importancia de la autonomía del paciente y la reflexión ética en el proceso del consentimiento informado, dando así lo que es la necesidad de poder concientizar a los que son profesionales de la salud sobre su valor para poder evitar problemas legales y tener una mejor relación con el médico y el paciente, para así tener una forma más humana y comprensible. Esto es solamente de los documentos que ya se tienen después de haber analizado y verificado que la autonomía del sujeto es lo más importante y ya existe el sustento en estos documentos. Muchas gracias por su atención a todos. Aquí.